Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de un tema que genera muchas dudas y preocupaciones, las casas de cobro en Colombia. ¿Has recibido llamadas, mensajes o correos insistentes sobre deudas y no sabes bien qué hacer o qué significan? Hoy te voy a explicar qué son estas casas de cobro, cómo funcionan en Colombia y qué debes saber y hacer si te contactan. Además te revelaremos secretos que sabemos que aún no conoces de estas entidades. Así que estamos totalmente seguros que esta información te va a interesar. Por esta razón, una vez hayas terminado de ver este video, estamos seguros que tú aprenderás, entenderás, y tendrás total conocimiento acerca de lo que son las casas de cobro. Y si te quedas hasta el final del video, te estaremos entregando 3 consejos, para que los pongas inmediatamente en práctica, en caso que te encuentres en mora y tu obligación la esté gestionando una casa de cobro. Historia. Las casas de cobro en Colombia, como en muchos otros países, surgen como una respuesta a la necesidad de las entidades financieras de recuperar las deudas que sus clientes no pagan. Aquí te presento las principales razones por las que nacen. Recuperación de cartera. Las entidades financieras, bancos, cooperativas, etc., otorgan créditos a sus clientes con la expectativa de que estos sean pagados. Sin embargo, a veces los deudores no cumplen con sus obligaciones, dejando a las entidades con una cartera vencida. Las casas de cobro son contratadas para recuperar este dinero y así minimizar las pérdidas de las entidades financieras. Especialización. Las casas de cobro se especializan en la gestión de cobranzas, lo que les permite desarrollar estrategias y técnicas más eficientes para recuperar las deudas. Al contar con equipos especializados y sistemas tecnológicos, pueden gestionar un mayor volumen de deudas de manera más efectiva que las propias entidades financieras. Reducción de costos. Para las entidades financieras, resulta más rentable contratar los servicios de una casa de cobro que dedique recursos internos a la gestión de la cartera vencida. Esto les permite reducir costos operativos y centrarse en sus actividades principales. Protección del sistema financiero. La recuperación de las deudas contribuye a la estabilidad del sistema financiero, al permitir que las entidades financieras puedan seguir otorgando créditos a nuevos clientes. En resumen, las casas de cobro nacen como una solución para minimizar las pérdidas de las entidades financieras, optimizar los procesos de recuperación de deudas, contribuir a la estabilidad del sistema financiero. ¿Qué son las casas de cobro? Primero, vamos a dejar claro qué es una casa de cobro. En Colombia, una casa de cobro es una empresa que se encarga de recuperar deudas que no han sido pagadas a tiempo. Estas deudas pueden ser de bancos, empresas de servicios públicos, entidades financieras o incluso tiendas que ofrecen crédito a los consumidores. Cuando un cliente no paga su deuda en el tiempo acordado, la entidad financiera puede contratar a una casa de cobro para que gestione el cobro, o en algunos casos, puede vender la deuda a estas empresas para que se hagan responsables del proceso de recuperación. Es decir, una casa de cobro es una empresa que se encarga de recuperar las deudas que las personas o empresas no han pagado a tiempo a entidades financieras, como bancos, cooperativas o compañías de servicios públicos. Estas empresas actúan como intermediarias entre la entidad acreedora, la que prestó el dinero, y el deudor, la persona que debe el dinero. Tipos de casas de cobro. Independientes, son empresas que operan de forma autónoma y no están vinculadas a ninguna entidad financiera. Filiales de entidades financieras. Algunas entidades financieras tienen sus propias casas de cobro. Marco legal y regulatorio. Superintendencia Financiera de Colombia. Es el ente regulador del sector financiero en Colombia y supervisa las actividades de las casas de cobro. Código de Buen Gobierno. Las casas de cobro deben cumplir con un código de buen gobierno que establece normas y principios para su funcionamiento. Ley de cobranzas. Esta ley regula las actividades de las casas de cobro y establece los derechos y obligaciones de las entidades financieras y los deudores. Proceso de gestión de cobro. Inicio del proceso de mora. Cuando un deudor incumple con el pago de la cuota de su obligación, la entidad financiera, banco, tienda o empresa, primero realiza una serie de gestiones internas para recuperar el dinero. Harán lo siguiente: llamadas telefónicas para recordar la deuda, correos electrónicos y cartas de recordatorio, mensajes de texto. Se pondrán en contacto con todas las referencias que colocaste en la solicitud. Tratarán de llegar a un acuerdo con el deudor y con el codeudor. En algunos casos te visitarán. Te amenazarán con embargos de vehículos, inmuebles o salario al deudor y codeudor si lo tuviere. En fin, te asediarán a diario. Esta fase suele durar un periodo determinado, generalmente entre 30 a 90 días. Durante este tiempo,
el acreedor intentará llegar a un acuerdo directamente con el deudor antes de tomar medidas más severas. 120 días de mora, obligación en cartera castigada. Una cartera castigada se refiere a una deuda que ha dejado de ser considerada recuperable por la entidad financiera. Esto significa que ha pasado un tiempo considerable en mora desde que el deudor incumplió con el pago de la cuota en la fecha pactada, y la probabilidad de recuperar el dinero se considera muy baja. ¿Por qué se considera una deuda castigada? Mora prolongada, cuando una deuda lleva varios meses sin ser pagada, se considera en mora. Si esta mora se prolonga por un tiempo determinado, generalmente más de 90 días, la deuda pasa a ser considerada castigada. Baja probabilidad de cobro. Las entidades financieras realizan análisis de riesgo para determinar la probabilidad de recuperar una deuda. Si esta probabilidad es muy baja, la deuda se clasifica como castigada. Provisiones contables. Las entidades financieras crean provisiones contables para cubrir las posibles pérdidas por deudas que no se recuperen. Al clasificar una deuda como castigada, se reconoce contablemente como una pérdida. Cesión o venta de la obligación o deuda. Pasados los días de mora, sucede lo siguiente. Cesión, contratar a una casa de cobro para que gestione el cobro de la deuda. Vender la deuda a la casa de cobro, lo que significa que la deuda ya no es propiedad del acreedor original, sino de la agencia de cobranza. En ambos casos, la casa de cobro adquiere el derecho de gestionar la recuperación de la deuda, ya sea como un tercero contratado o como el nuevo dueño de la deuda. En este momento te daremos a conocer algo muy importante. Presta mucha atención, escúchalo bien, tu obligación ha sido cedida o vendida a la casa de cobro, por un valor mucho menor al que tú le debes a la entidad. Los valores oscilan entre un 10 y 15% del valor real. Para ello te daremos este ejemplo. Si le debías a la entidad $1.000, la obligación fue vendida por $100. Lo anterior para que te hagas una idea de en cuánto vendieron tu obligación. Contacto inicial. La casa de cobro se pone en contacto con el deudor utilizando diversos canales de comunicación, teléfono, correo, mensajes de texto, etc., para cobrarte la deuda y buscar una solución. En este punto no te pongas nervioso, no importa si tienes dinero o no para realizar el pago. Ya no hay nada que hacer, ya te contactaron. Ahora es momento de conocer qué entidad tiene la obligación y cuánto dinero supuestamente debes pagar. Responde la llamada. Importante. Nunca te comprometas a realizar ningún pago, sea verdad o no, siempre y que no tienes ingresos. Si el asesor te dice que ellos ya saben que estás trabajando en una entidad, ya que en algunos casos se enteran por tus pagos a seguridad social, respóndele que sí, pero que te ganas el salario mínimo. Escucha con atención todo lo que te diga el asesor, toma atenta nota, y pregunta lo siguiente. Nombre completo de la casa de cobro. Nombre completo, cargo y número de contacto de la persona que te está llamando. Nombre de la entidad a la cual pertenece la obligación, tipo de obligación y número. También el monto de la obligación. En esta llamada ellos te van a cobrar un monto extraordinario, te van a hablar de embargos. Aquí viene el segundo secreto, que te vamos a revelar. Las entidades no embargan por montos menores a 4 millones, debido a los costos en que debe incurrir la entidad para radicar el proceso. También te hablarán de reportes, debes tener en cuenta que a este tiempo, hace rato estás reportado negativamente con cartera castigada. Además del capital, te van a cobrar los intereses causados hasta ese día, más los intereses de mora hasta la fecha, al igual que honorarios de cobranza entre otros. También te indicarán que tienen una superpromoción especial y que si pagas hasta tal fecha, podrás tener acceso a un descuento. Reitera que no tienes dinero con que pagar, y que necesitas que te envíen a tu correo copia del pagaré del banco o de la entidad que les cedió la obligación, y el documento de cesión o transferencia de la cartera u obligación. ¿Para qué necesitamos este documento? Primero, para darnos cuenta que no es una estafa, y segundo, para saber cómo actuar legalmente ante este cobro. Es muy importante que tengas presente que nunca debes realizar ningún acuerdo de pago, ya sea telefónico, y mucho menos firmar nuevos documentos, ya que de esta forma, las casas de cobro vulneran los derechos del deudor, los cuales claramente desconoce. Es importante que recuerdes, cada vez que se comuniquen contigo, responde tranquilamente que no tienes dinero con que pagar, no permitas que te angustien. En este momento te vamos a revelar otro secreto. Presta mucha atención. La persona que te llama es un asesor, el cual debe cumplir metas de recaudo, de lo contrario perderá su trabajo, y si nota que te ha intimidado, cada vez que te llame utilizará métodos más fuertes contra ti, porque él necesita que tú pagues lo antes posible, y entre más alto sea el monto que él logre que tú pagues, mayor será su comisión, la cual sale de ese pago que tú con mucho esfuerzo harás.
Luego te vas a consultar en centrales de riesgo en las más importantes, Data Crédito y SIFI. Busca una oficina en tu ciudad, te diriges personalmente, ellos te explican tu reporte y te lo entregan impreso, o ingresa a la página web de cada una de las entidades, siguiendo unos fáciles pasos, te consultas totalmente gratis. Esto lo debes hacer porque las entidades transfieren o ceden las obligaciones a ciertas entidades y estas a su vez las transfieren a otras, y en centrales de riesgo en ambas o en alguna de estas, figura cuál es la entidad que actualmente tiene la obligación. Cuando tengas en tu poder los documentos que te envió la entidad, debes analizar las fechas en que se firmaron los documentos, para que de esta forma puedas reclamar tus derechos. Prescripción de la deuda. Término o tiempo de prescripción de las deudas en Colombia. La prescripción de las deudas. Resumiendo, las deudas respaldadas con un título valor, como letras de cambio, facturas y pagarés, prescriben en 3 años, y las respaldadas por contratos, como el de arrendamiento, prescriben a los 5 años. Si este es tu caso, se puede acudir a la ley de prescripción, y se debe hacer lo siguiente. Presentar una petición ante el acreedor, exponiendo los motivos y delimitando los términos. En caso de que la Casa de Cobro haga caso omiso a tu solicitud, se debe acudir a la vía judicial si el acreedor se niega a declarar la prescripción. Si la prescripción no es tu caso, entonces tienes estas opciones. No pagues. Si no tienes dinero, no te endeudes. Si no tienes vehículos, inmuebles a tu nombre, no pagues la deuda. Las casas de cobro no te embargarán el salario, ni tus muebles, porque estos procesos son largos y costosos para la entidad, y solo te podrían embargar hasta el 25% del salario, lo que significa que tardarían mucho tiempo en recuperar el dinero. Paga la deuda. Pero primero, ten en cuenta cuál fue el valor del capital que te otorgaron. Basado en esto ofrece un monto muy por debajo, pero debes tener disponible un poco más, ya que al principio te dirán que no, pero siempre habrá una puja cuando ofreces un valor muy bajo. Pasado algún tiempo te llamarán y te dirán que sí te lo aceptan, pero un monto un poco más alto, pero que debes consignar de inmediato. Pero antes de consignar también debes tener en cuenta lo siguiente. Debes solicitar que te envíen por escrito el acuerdo de pago, y quienes te relacionen la entidad que originó la obligación u obligaciones, tipo de obligación, tarjeta de crédito, en fin, tipo de producto financiero, y números de obligación por las cuales se estableció el acuerdo, al igual que la fecha exacta en que te enviarán el respectivo paz y salvo. Ten presente que estos pagos se deben realizar solo a nombre de la Casa de Cobro, nunca debes realizar pagos a nombre de personas naturales. Si en algún momento has tenido o atraviesas una situación económica difícil, lo cual ha impedido que realices tus pagos a tiempo o no tienes con qué realizarlos, no te preocupes, espera el tiempo indicado para solucionar tu situación financiera, siempre y cuando no tengas bienes o vehículos a tu nombre. Porque estos activos es lo primero que persiguen los acreedores para recuperar sus obligaciones, pero ten como plan corregir tu reporte de crédito. Recuerda que contar con un buen historial de crédito es un activo, ya que este nos abre puertas para presentes o futuras oportunidades de crecimiento material y profesional. Y así, amigos, hemos desentrañado el misterio de las casas de cobro. ¡Felicidades! Has dado un gran paso en tu aprendizaje. Ahora, ¿qué tal si exploramos 3 consejos útiles para que los pongas en práctica? Consejo 1. Nunca realices una negociación con una casa de cobro sin tener dinero, porque incumplir un acuerdo con estas entidades significa que nunca más harán un acuerdo contigo, por lo tanto en sus archivos quedará registrado tu incumplimiento y para ellos no serás una persona de fiar, por tal razón siempre te cobrarán el valor que ellos designen y nunca más lograrás otro acuerdo. Consejo 2. Nunca realices un acuerdo de pago a cuotas con una casa de cobro, debido a que siempre la mayor cantidad de dinero se irá a intereses de mora u honorarios de abogado, por tal razón si llegas a incumplir el pago de una cuota, no importa la cantidad que les hayas pagado, para ellos será como si no les hubieras pagado nada. Consejo 3. Si has logrado un buen acuerdo con la casa de cobro, en los términos anteriormente explicados, trata de pagar lo antes posible, debido a que estas entidades cambian mucho de personal, y puede suceder que tiempo después tu asesor ya no labore en esta entidad, por tal razón tu acuerdo pierda validez. Si necesitas nuestra asesoría, envíanos un correo a financialbrokerpro@gmail.com, y nos pondremos en contacto contigo. Lo lograste. Eres un crack, otro nivel desbloqueado. Sigue así. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale me gusta, suscríbete y comparte, para seguir fortaleciendo tu futuro financiero un paso a la vez. Recuerda. Capacítate, planifica y prospera, tu futuro depende de ti. Nos vemos en el próximo video.